Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, oficialmente, bienvenida a todas y todos los que están aquí el día de hoy desde el Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Tenemos aquí una ponencia alrededor de la planeación e inclusión social enfocada en la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Y para el desarrollo contamos con el director de nuestro instituto, el profesor Ángel Tuirán, la profesora Jolie y Egler, que es coordinadora también del Instituto de Desarrollo Político e Institucional. Antes de empezar, a través del chat voy a compartir un enlace. Si pudiesen tenerlo allí a la mano, vamos a hacer un ejercicio práctico con él. Entonces sería bastante pues útil que lo tuviesen allí presente y bueno, vamos a dar inicio entonces. La idea sería que en caso de que haya cualquier pregunta, la dejen en el chat y al final pues nuestros ponentes van a estar respondiéndolas. En el entretanto, pues la idea es que tengamos todos los demás la cámara y el micrófono apagados durante la ponencia. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, Diana. Gracias también a todos y a todas quienes están ahí con nosotros el día de hoy. Yo creo que es importante, y para empezar un poco entonces, poner algunas cosas en contexto, poner algunas cosas en el contexto de lo que vamos a hacer hoy, pero también en el contexto colombiano con el que quizá muchos y muchas no están familiarizados. Entonces, ¿qué nos proponemos con esta sesión? Básicamente mostrar un poco cómo ha hecho el gobierno nacional colombiano para territorializar o para aterrizar la Agenda 2030 en Colombia en este último periodo. Para eso, entonces, abordaremos en principio una breve explicación sobre algunos conceptos claves. Luego, entonces, abordaremos a través del Informe Nacional Voluntario que ha realizado Colombia este año a las Naciones Unidas, la estrategia del Gobierno Nacional, la cual veremos está dividida en 3 etapas y la explicaremos un poco, así como su metodología, para entonces finalmente aterrizar en cómo esta estrategia ha sido o no eficiente, o qué comentarios podríamos generar en torno a la misma con respecto a una de las regiones de Colombia que va a ser nuestro caso y aterrizaje final, que es la región Caribe. De pronto, ¿cuál es la utilidad o la importancia o qué queremos mostrar con esto? Que los diferentes gobiernos del mundo entero estamos en ese intento de localizar los ODS, de intentar encontrar las mejores estrategias para hacerlo, y que el colombiano no es la excepción. Queremos mostrar cómo se ha hecho y cuáles podrían ser entonces sus oportunidades de mejora, sus principales fortalezas también. Adelante, Diana. Bueno, como mencionaba al inicio, algunos conceptos claves que nos van a servir a lo largo de toda la explicación del día de hoy. Primero, pues entender que en Colombia, allí lo vemos en la parte derecha de la pantalla, se encuentra dividida de esta forma político-administrativamente, es decir, siendo el territorio más pequeño, la unidad territorial más pequeña, la que ven ahí abajo, es decir, las comunas, los barrios en la parte urbana y los corregimientos y las veredas en cuanto a lo rural. De allí entonces vamos a las áreas metropolitanas, luego los distritos, también en la parte urbana, y el equivalente en lo rural en esa misma escala son los corregimientos y los territorios indígenas, para llegar entonces como a esa unidad clave del ordenamiento territorial colombiano que van a ser los municipios, y a partir de los cuales entonces se van a articular la mayoría de estrategias de planeación o de rendición de cuentas en muchos casos, para nuestro caso particular de ODS también, en el territorio colombiano. Es allí, en los municipios, y donde se está intentando territorializar los ODS. Un poco esto para que el contexto quedara claro, y al lado de eso entonces también un concepto que va a ser fundamental son los planes de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque es a través de los planes de desarrollo territorial en Colombia cómo el gobierno ha intentado incluir los objetivos de desarrollo sostenible, y estos son, lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero son entonces los instrumentos por excelencia de planeación de los municipios y de los distritos, a través de los cuales entonces se proyectan las acciones de ese periodo de gobierno.
Esto tiene toda una lógica que vamos a abordar más adelante. La territorialización, lo que entendemos por territorialización es justamente lo que, bueno, en inglés algunos andaban a llamar localization, y es justamente como desde lo nacional el gobierno intenta aterrizar a los territorios todas esas diferentes metas, compromisos que traen como retos también los ODS. Y nuestro principal, entonces, documento de apoyo, que ha sido la Revisión Nacional Voluntaria para 2021 que ha generado Colombia, que son las RNR o los Voluntary National Reviews en VNR en su versión en inglés, son los diferentes documentos que en un periodo determinado de tiempo los estados presentan ante las Naciones Unidas, de manera más específica ante el High Level Political Forum o el Foro de Alto Desarrollo Económico. Esto lo hacen los estados de tanto en tanto, de forma voluntaria, y pueden presentarlo cuantas veces quieran. Colombia lo ha decidido así para el 2021 y en ese documento es donde muestra esta estrategia de la cual vamos a conversar hoy en día, dando reporte de cómo ha adelantado esas diferentes acciones. La estrategia básicamente se divide, como ya lo anticipábamos, en 3 etapas. La primera de ellas fue una etapa de acompañamiento electoral en la que entonces se generó toda una pedagogía de difusión de los contenidos de la Agenda 2030, que es donde se incluyen los ODS, a los diferentes candidatos y candidatas a las elecciones territoriales para las gobernaciones, alcaldías u órganos colegiados. Allí entonces se hicieron diferentes campañas y el documento es bien claro en de pronto comentarnos las diferentes acciones que ahí se generaron, difusión a través de material también virtual, también algunas charlas en los territorios, para que el contenido de los ODS fuera conocido por los candidatos y las candidatas. En un segundo momento, entonces, una vez pasadas las elecciones, lo que se hizo desde el gobierno nacional fue instar a que esos nuevos gobernantes ya elegidos entonces incluyeran en los PDT, como vimos ahorita, los planes de desarrollo territorial, ese instrumento de planeación del gobierno local, los ODS. Y entonces todo eso se hizo desde el gobierno nacional a partir del Departamento Nacional de Planeación, que contó con el kit de planeación territorial, el KTP, que es el kit de planeación territorial, es una caja de herramientas que entonces el gobierno nacional ha facilitado de manera virtual y práctica a los diferentes gobiernos locales para que generen mejores ejercicios de gobierno. Allí, dentro de esas herramientas, hay una que está directamente relacionada con la inclusión de los ODS en los planes de desarrollo territorial. Ese fue un segundo momento. Y por último, un tercer momento, que es quizá en el que ya nos vamos a enfocar en el desarrollo de la charla, y es el momento de la evaluación. Una vez conscientes, una vez habiendo difundido la información, una vez entonces habiéndola incluido en los PDT, ahora cómo evaluamos esa inclusión, qué tan efectiva ha sido. Y para ello, para esa evaluación, pues la estamos generando también este año, pero se realizó una primera para tener como línea base en 2017. Ahí la Comisión ODS, que ha delegado el Gobierno Nacional Colombiano, hizo una primera evaluación, un análisis cualitativo sobre cuánto habían sido incluidos, o mejor, cómo habían sido incluidos los ODS en los PDT del periodo anterior, es decir, 2016 a 2019, en gobernaciones y en ciudades capitales. 4 años después, entonces, ahora para mirarlo quizá también en perspectiva comparada, pero mostrar de mejor manera ese avance, la Secretaría Técnica de la Comisión que ha delegado el gobierno ha generado entonces otro tipo de medición, si se quiere ahora, de tipo un poco más cuantitativo, y es lo que vamos a abordar a continuación. ¿Qué se quería entonces con esta evaluación? Dar cuenta de cuánto los gobiernos locales habían incluido ODS en los territorios a través de una metodología que nos va a explicar Eileen. Adelante, Eileen. Bueno, partiendo de esa explicación que nos dio Tony bastante completa sobre la evaluación de inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en los planes de desarrollo territoriales, yo les voy a mostrar un poco más a profundidad de qué se trata esta evaluación y cómo se aplica específicamente
a los departamentos de Colombia. Es una evaluación que se ha hecho tanto para el nivel municipal como para el nivel departamental, pero acá nos vamos a enfocar en ese nivel departamental. ¿Podrías pasar, por favor? La primera pregunta que quiero dejarles aquí como interrogante es ¿por qué se elige el plan de desarrollo para evaluar dicha inclusión? Porque ese plan de desarrollo es el principal instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones territoriales. ¿Cómo lo hace? La reducción de objetivos también, asociar muy bien a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también a través de la creación de políticas públicas, programas y proyectos que vayan encaminados hacia esa implementación. Es decir, es esa unidad más pequeña, pero a la vez más práctica, porque incluso se asocia a recursos públicos que al final van a permitir que esos objetivos que vemos tan globales se logren materializar en el territorio. Ya con esta reflexión podemos pasar a cuál es esa metodología, porfa pasa, cuál es esa metodología que se usa para implementar o analizar esa inclusión de los ODS. La principal metodología se llama medida de similitud, pero antes de ella, el Departamento Nacional de Planeación en su comisión ODS hace digamos que una lectura automática del texto, una limpieza del texto y un análisis descriptivo que nos permita hacer un cuento de palabras. En dichas palabras, lo que entonces es una palabra como la que estamos viendo aquí en este gráfico, tenemos la red de palabras de Caquetá y se eliminan palabras ambiguas y se cuentan entonces cuáles son las palabras que más se repiten. Para el caso del departamento del Caquetá, las que más se repiten son población, salud y servicio, lo que nos hace pensar que según este reporte voluntario, el desarrollo de Caquetá tiene un énfasis en el sector de salud, pero también podría tener un énfasis en el sector de educación o en promoción de derechos, porque son otras de las palabras que se repiten. Pero verdaderamente el ejercicio más poderoso es la medida de similitud, porfa pasa, es la metodología de medida de similitud, ya que en esta metodología se logra evaluar como tal la inclusión de todos los ODS del 1 al 16 en planes de desarrollo territoriales. No se incluye el ODS 17, porque para el gobierno nacional este ODS hace parte también ya de los otros, es decir, es transversal de una implementación desde el nivel nacional por el hecho de que se relaciona con la creación de alianzas internacionales. No lo incluye y simplemente trabaja desde el ODS 1 hasta el ODS 16. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste básicamente en crear una bolsa de palabras, o de decir, se crean 16 bolsas de palabras, y en la bolsa de palabras se agrupa entonces un ODS con el plan de desarrollo territorial que se esté comparando. Entonces, por ejemplo, podemos tomar el ODS de reducción de pobreza con el plan de desarrollo territorial de Caquetá, agruparlo en una bolsa de palabras y encontrar la similitud entre ese grupo de palabras luego de la limpieza del texto y a partir de esa similitud establecer una vectorización, es decir, una representación numérica que nos permite entonces categorizarlo entre 0 y 1. Si está más cerca al 1, ese puntaje de semejanza lo que nos va a decir es que efectivamente el plan de desarrollo tiene una mayor inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible o específicamente de ese objetivo de sostenible número 1 en su plan de desarrollo. De manera general, ¿cómo se ha incluido esto en el territorio? Se incluyó en los 32 planes de desarrollo departamentales, pero para el caso municipal de 1.122 municipios, lo que vemos es que solo en 203 planes de desarrollo municipales hubo esa inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en los programas y los proyectos de dicho plan, mientras que en los demás no se incluyó. Porfa, pasa, Diana. Teniendo claro en qué consiste dicha metodología, la pregunta que yo quiero plantear es cuáles son esos departamentos que más han avanzado y que menos han avanzado en la implementación del ODS. En el cuadro que estamos viendo se muestra de manera esos puntos y podemos observar entonces que los que más han avanzado son
Sucre avanzó entre un 0,30 a un 0,50, es su puntaje. Tolima entre un 0,28 a un 0,42 y Bolívar entre un 0,24 a un 0,45. Lo que podemos ver en el gráfico es que está prácticamente sombreado de verde tanto Sucre, Tolima y Bolívar, por lo que se ve un balance y una inclusión proporcional de estos objetivos de desarrollo sostenible en esos planes de desarrollo. Pero para el caso de Meta, Nariño y Quindío, la situación es distinta, ya que estos son los que menos incluyen dichos objetivos y puntajes pues se encuentran relativamente bajos y mucho más cerca al cero. Por ejemplo, el puntaje más bajo del Meta se encuentra en 0,22, el de Nariño también en 0,22 y el de Quindío en 0,20, es decir, muy cerca al cero, y el más alto en 0,37, ni siquiera alcanza el 50, por lo que podemos ver en la gráfica que se encuentra totalmente sombreado de rojo, y podemos decir que esos departamentos no tuvieron una inclusión de los ODS en su desarrollo territorial. De aquí yo quiero dejar también una reflexión, y es que estos ODS son inclusión, los podemos tomar como la inclusión en los planes de desarrollo territorial, pues al final es una inclusión que se ve simplemente en el papel, pero no estamos completamente seguros de dicha implementación. Diana, pasa, por favor. Para mirar esta materialización, para ver que estos objetivos no son solamente unos objetivos globales, sino que se aplican efectivamente en el territorio, nosotros les traemos un ejercicio práctico para analizar la inclusión de dichos ODS en un plan de desarrollo territorial. Diana les compartió un link al inicio de la sesión. En ese link se encuentra el plan de desarrollo territorial de Cartagena. La idea es que abran ese link y una vez tengan abierto el link, van a identificar en el plan de desarrollo de Cartagena el ODS 10 y el ODS 16. ¿Cómo lo van a hacer? Asociándolo a programas, es decir, deben identificar un programa o un proyecto que aborde el ODS 10 o un programa o un proyecto que aborde el ODS 16, ya sea en sus objetivos o en alguna de sus estrategias. ¿En qué consiste el ODS 10? Básicamente en la reducción de la desigualdad en los países y tiene que ver mucho con el tema de inclusión social y política de los más vulnerables, mientras que el ODS 16 tiene que ver con instituciones sólidas, entonces tiene que ver con la rendición de cuentas, la institucional, la transparencia, pero también la promoción de una sociedad mucho más pacífica, con estrategias de convivencia y seguridad. Entonces, decidimos incluir estos dos ODS porque consideramos que por el contexto histórico de Colombia, tanto de desigualdad, inequidades, pero también de conflicto armado, podemos encontrar algo relacionado a estos dos ODS en los planes de desarrollo territoriales. Entonces, bueno, la invitación es que lo busquen y a partir de este momento ustedes tendrían 5 minutos para buscar ese programa o ese proyecto dentro del plan de Cartagena que se asocia al ODS 10 y al ODS 16. Sería uno por ODS. Lo importante es que identifiquen un objetivo de ese programa asociado a ese objetivo de desarrollo sostenible. Vamos a dejar proyectada ahí la gráfica, la diapositiva, y ustedes pueden ir buscando en el plan de desarrollo de Cartagena. A partir de ahora contemos 5 minutos. Diana, por favor, me ayuda con eso. Y apenas pasen los 5 minutos, pues alguno de ustedes puede escribir por el chat que quiere participar. Me avisa si ya están contando.
Ya yo también puse el temporizador acá, entonces ya está contando el tiempo y apenas pase, pues alguien puede escribir por el chat y tiene su participación. Sí, correcto. Tendríamos hasta las 11:13 en hora central para completar el ejercicio. Bueno, ya por acá alguien en el chat participó, entonces creo que podemos ir trabajando con esta persona. Ella es Lina, nos va a ayudar entonces con la intervención. Lina, Diana, sí le podemos dar la palabra a ella ¿quieres? para que comparta. Sí, Lina, tienes que pedir la palabra y yo te puedo autorizar aquí. Bueno, creo que no se pudo, pero entonces vamos a leer lo que nos envía Lina por el chat. Nos dice del ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones fuertes. Nos habla de la línea estratégica de derechos humanos para la paz con un programa de prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el distrito de Cartagena. Tienes que pedir la autorización, Lina. Pero bueno, este es uno de los programas, sí, creo que no te permite, yo estoy intentando aquí, pero tampoco me permite. Bueno, entonces hagámoslo por el chat. Entonces, bueno, muchos comentarios, ¿cierto? Sí. Exacto. Y ok, listo. Ya te di autorización. ¿Puedes explicar Hola, brevemente como en 2 minutos? Sí, te escuchamos. Como en 2 minutos lo que elegiste y por qué. Bueno, yo directamente a la parte de la organización del plan de desarrollo, ponen como sus líneas estratégicas y busqué según los ODS planteados, ¿no? Entonces, de una busqué la línea estratégica de
pues la primera que usé fue la Línea Estratégica de Derechos Humanos para la Paz, y pues salen programas como la prevención y promoción y protección de los derechos humanos. Luego escogí la Línea Estratégica de atención y reparación de víctimas, ¿no? Y de una ahí colocan los programas. En ese sentido, bueno, es saber cómo leer más o menos estos documentos para poder buscar los programas según tengan los planes de desarrollo y según sus objetivos. Listo, muchísimas gracias, Lina, por tu intervención. Así es, Lina escogió un programa llamado Atención, Asistencia y Reparación Integral a la Víctima, que se asocia directamente con la implementación pues, del acuerdo de paz en el territorio. Y así como vemos este programa en el Plan de Desarrollo de Cartagena, también vamos a encontrar programas relacionados con fortalecimiento institucional, con rendición de cuentas y también con reducción de pobreza. Entonces son programas que se asocian a los objetivos de desarrollo sostenible y que van mucho más allá de esa implementación simplemente global o como algo muy aislado del territorio. Con esto vemos que es una prueba totalmente real de que sí se implementan en los territorios o que por lo menos son tenidos en cuenta por los gobernantes locales. Como lo dice el mismo DNP, si bien los ODS corresponden a objetivos globales, su logro depende de la habilidad de volverlo realidad en las ciudades y por lo menos desde los territorios en Colombia se está intentando implementarlos, así sea incluyéndolos en los planes de desarrollo territoriales. Bueno, con esto terminamos el ejercicio práctico y le doy la palabra a Ángel Tuirán, que nos va a ayudar con el tema del ODS 16, pero enfocado en la región Caribe. Bueno, igual un saludo a todas mis colegas presentes también y a quienes nos están siguiendo en este momento. A ver, después de haber escuchado toda esta reflexión inicial acerca de las estrategias del gobierno nacional para hacerle seguimiento a lo que es la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en lo local, en lo territorial, una primera inclusión en unos instrumentos de planeación que apunta precisamente a que se materialice o simplemente estos objetivos a través de acciones o políticas públicas, acciones de política pública o políticas públicas, y que en últimas den cuenta de los logros a nivel local, pero sobre todo a nivel nacional, a nivel Estado, de cumplimiento en cuanto a Colombia se refiere de estos objetivos de desarrollo sostenible. El ejercicio ahora, o continuando con este diálogo, el ejercicio es revisar una región en particular, una región, digamos, en la que habitamos, de la que hacemos parte, quienes estamos hoy aquí. Es la región Caribe, esa es una región ubicada en el norte del Estado colombiano, normalmente una región que cuenta con unos índices en cuanto a indicadores de pobreza multidimensional o de informalidad laboral que se traducen en desigualdad muy por debajo del promedio colombiano si lo miramos como región. Luego hay unas diferenciaciones departamentales, pero hace parte, o esta región, que no es muy significativa teniendo en cuenta que abarca casi el 12% del territorio del Estado colombiano. Al mismo tiempo, en términos de población, para el censo del 2018, contaba con una población que significaba alrededor del 20% también de la población colombiana, con un aproximado de 9 o 10 millones de habitantes en toda la región. Está compuesta por 8 departamentos y 196 municipios. Hay que decir, 7 de estos 8 departamentos son departamentos continentales y uno de estos, San Andrés Isla, San Andrés y Providencia, es un departamento insular. Al mismo tiempo, esta región, insisto, es significativa también para la revisión y para el estudio del cumplimiento, o por lo menos de la inclusión de los ODS, por sus promedios y digamos, sus resultados en términos de inclusión o de satisfacción de necesidades de sus habitantes. Cuando hacemos una revisión también particular, en términos de región, pero en cuanto a lo que tiene que ver con capacidad institucional o con desempeño
sus administraciones locales, en principio los municipios, si bien vamos a hacer una lectura departamental, que es un agregado en últimas de la suma de municipios que componen un departamento, hay datos sobre los cuales podemos hacer énfasis en este desempeño. Cuando hablamos de desempeño, estamos hablando, uno, qué tantas fortalezas hay para la gestión de los asuntos públicos en el nivel territorial, en el nivel municipal, y por otro lado, qué tanta capacidad hay para el cumplimiento o materialización de resultados que se han trazado en las administraciones locales en sus planes de desarrollo territorial, es decir, este instrumento de planeación que es donde se incluye el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los departamentos de Bolívar, Sucre, Guajira y Atlántico son los departamentos más rezagados en términos de capacidades, insisto, para gestionar los asuntos públicos y capacidades para dar resultado en la gestión de estos asuntos públicos. La mayoría de esos municipios se ubican en una categoría baja. Estamos haciendo una medición teniendo en cuenta que hay 3 posibilidades o 3 grandes categorías, baja, media y alta. Entonces, Bolívar, Sucre, Guajira y Atlántico, de los 8 departamentos, están ubicados en una categoría baja. Esos municipios se encuentran en una categoría baja. Aquí una primera, que luego vamos a ver con más evidencia, una primera reflexión. Si bien Bolívar y Sucre, yo creo que ya Egler lo había mencionado, tienen dificultades en la gestión de sus asuntos, cuando vemos en la medición de similitud la inclusión de objetivos de desarrollo sostenible, Bolívar y Sucre son los departamentos no solo de la región Caribe, sino del Estado colombiano que mayor inclusión, por lo menos en sus instrumentos de planeación territorial, planes de desarrollo territorial, incluyen objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado están los municipios de Magdalena y Córdoba, que tienen una medición baja, pero un poquito por encima de lo mencionado anteriormente, y también el departamento del Cesar, ¿no? Tiene un porcentaje más bajo de municipios ubicados en esta categoría. Insisto, Magdalena, Córdoba y Cesar, con unos municipios con menor porcentaje de municipios ubicados quizás en categoría baja que los primeros que mencionamos, pero inversamente, Cesar, Córdoba, Magdalena no logran las fortalezas en inclusión de objetivos de desarrollo sostenible hoy por hoy que sí logran Bolívar y Sucre, que son los grandes departamentos en términos de inclusión en sus planes de desarrollo territorial de objetivos de desarrollo sostenible. Solo por mencionar los instrumentos o los planes de desarrollo territorial, creo que es una herramienta muy colombiana. Elegido normalmente un mandatario local, un alcalde o un gobernador debe elaborar o materializar sus propuestas en un plan de 4 años. Este plan de 4 años contiene una serie de acciones de política pública a cumplir plurianualmente, es decir, con objetivos anuales y que en últimas fijan metas al final del periodo en los 4 años, con 3 grandes componentes: un componente de diagnóstico, un componente de parte estratégica, es ahí donde se fijan los programas y acciones a desarrollar, y un componente que tiene que ver con recursos, ¿sí? Con el plan de inversión, tanto a mediano como largo plazo. Entonces, en ese diagnóstico y en esa parte estratégica se encuentran ubicados o se asociaron, como lo mencionaba inicialmente Yoli, los objetivos de desarrollo sostenible, pero luego la otra gran parte es cómo se financia la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el caso de los departamentos del Caribe colombiano. ¿Qué podemos decir? Avances por departamento, teniendo en cuenta la medida de similitud. Ya lo primero lo había mencionado, quienes tienen mayor medida de similitud son Sucre y Bolívar, pero coincidencialmente tienen el mayor número de municipios, un alto porcentaje de municipios con debilidad en términos de resultados y de gestión. Digamos, no es una inclusión solo del objetivo 16 y el objetivo 10, que es el que nos propusimos analizar, sino que hay una inclusión general coordinada de los 16 objetivos. En cuanto al ODS 10, los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre presentan mayor medida de similitud, es decir, hay mayor inclusión en estos departamentos, y en relación con el ODS 16, igual Bolívar repite Sucre, y además incluimos a Guajira, Magdalena, que también está en el objetivo 10, y San Andrés.
pareciera que hubiese una relación entre necesidades, entre debilidad institucional, necesidades en términos de estos dos objetivos e inclusión en los planes de desarrollo. Aquí quizás una primera conclusión o reflexión a manera de conclusión, si esta es la relación, es decir, a mayor debilidad institucional, a mayor necesidad, a mayor inclusión, sería interesante hacer seguimiento porque son planes de desarrollo aprobados en el 2020 y que se ejecutan hasta finales del 2023. Entonces yo creo que habrá que hacer evaluación para ver si esa inclusión se traduce igualmente en ejecución. Y los departamentos con menor medida encontramos a Atlántico y Cesar que tienen menores resultados en medida de similitud en ambos ODS. Departamentos que también tienen porcentajes digamos, en términos bajos, en algunos de sus municipios, en términos de lo que se conoce como su desempeño municipal, e igualmente unos grandes desafíos en términos de inclusión, ya lo vimos de estos ODS. Para cerrar, quisiéramos también mencionar un par de estrategias que nos parecen interesantes y que son diferenciadas en cuanto a la geografía, en cuanto a las necesidades territoriales en Colombia. Una que tiene que ver con un proyecto piloto que parte precisamente de una estrategia nacional consignada en un documento de planeación. Por favor, Diana, la anterior, que es una relación entre territorios PEDER. En Colombia estos territorios PEDER tienen que ver con territorios que han tenido altos niveles de pobreza, violencia, economías ilegales y debilidades institucionales. Estos territorios son producto del acuerdo entre gobierno y FARC y lo que apuntan es a focalizar las acciones de política pública en lo territorial, ¿sí? Pero también se han sintonizado con los ODS y esta prueba piloto, ahora sí, Diana, lo que busca es precisamente a través de un ejercicio que se divide en 3 fases, identificar estas capacidades, primero desde el punto de vista estadístico, para determinar brechas de información de cómo se reporta y se monitorean los ODS, es decir, enfocándose en municipios, en territorios que tienen estas debilidades, acompañarlos previa identificación en términos de reporte y monitoreo de los ODS. El segundo momento de esta estrategia está relacionado con la evaluación, ahora sí también, de los planes de desarrollo territorial y cómo se articulan los planes de acción para la transformación regional. ¿Y cuál es la idea aquí? No solo identificar estas debilidades en reporte y monitoreo, sino acompañar o, digamos, evaluar esa implementación, medición y seguimiento en términos de meta de objetivos de desarrollo sostenible. Y otro elemento muy importante que hemos visto, quizás hemos revisado mucho la parte institucional, la parte que tiene que ver con las administraciones territoriales, es esa pedagogía, apropiación por parte de actores y la sociedad civil que también entendemos es determinante en este ejercicio, porque a medida que hay pedagogía y apropiación, pueden acompañarse las acciones o pueden evaluarse las acciones de las administraciones locales. El segundo ejercicio es un ejercicio ya en otro plano, nos parece también un ejercicio a mencionar, ya es en un plano de ciudades, normalmente ciudades capitales. Podemos poner la siguiente, Diana. Bueno, estos son los territorios, un poquito antes, Diana. Estos son los territorios donde normalmente los 3 territorios donde está haciendo este plan piloto en el sur de Colombia, donde también ha impactado todos estos procesos, impactó mucho los procesos de violencia o han sido tradicional históricamente escenarios de violencia y de conflicto. La siguiente, Diana. Entonces les decía, la segunda tiene que ver con un ejercicio de la red de ciudades Cómo Vamos, que son unas redes de ciudades normalmente con presencia en las ciudades capitales de Colombia, quienes tienen mayor fortaleza, digamos, menores debilidades institucionales, mayores fortalezas institucionales. Entonces, por eso la diferenciamos del ejemplo anterior. Y las ciudades, o esta red de ciudades Cómo Vamos, lo que ha hecho es incluir a través de una caja de herramientas para la territorialización de los objetivos de ODS, un ejercicio de tanto de incidencia como de monitoreo en términos de política y en términos de gestión pública, ¿no? La siguiente, Diana. Ese ejercicio está, digamos, trazado en tres momentos. Un primer momento
con una batería de 46 indicadores que hace parte del inicio precisamente de la agenda en el 2030, y esos indicadores provienen de fuentes oficiales nacionales y locales como el Departamento Nacional de Estadística o bien de las alcaldías municipales. Y son indicadores normalmente de percepción en términos de ODS por parte de la ciudadanía, porque esto se hace a través de una encuesta, a través de la red de ciudades, cómo vamos. A partir de esa información se calculan metas a un escenario del 2030 para 15 ciudades o las 15 ciudades que hacen parte de esta red de ciudades. Y por último, a través de un semáforo, se van estableciendo de rojo, amarillo, verde claro y verde oscuro, qué tanto en términos de, digamos, en términos de cumplimiento de esa meta del 2030 se encuentra la ciudad. Es decir, rojo mucho más alejada de cumplimiento en términos ODS, verde oscuro mucho más cerca de cumplimiento en términos de ODS. Entonces, estos dos ejercicios de territorialización nos parecen interesantes a mostrar, precisamente a compartirles, y con esto cerramos nuestra intervención, que esperamos haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y saludar nuevamente a todos los asistentes y a mis colegas hoy en nuestra intervención. Listo, sí, damos por terminado. Creo que ya no tenemos momento para preguntas. De todas maneras, pues tienen aquí el nombre del Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la Universidad del Norte. Cualquier duda o cualquier aporte alrededor de estos temas, bueno, pueden contactarnos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.